Pues buenos días. Primero, disculparme porque no voy a hablar de literatura española ni hispanoamericana, pero ustedes van a entender por qué. Y por qué del Limbo y por qué Dante, aparte porque fueron mis estudios de doctorado y de mi investigación hace muchos años. Y bueno, como vamos mal de tiempo, me alegra que esté... sé que no puede estar hoy José Carlos Rovira porque se ha tenido que ir a otra cosa, pero está su hijo, con el que trabajo todos los días, José Rovira Collado, y porque es un homenaje muy sentido a su familia, lo que yo presento aquí, y ahora entenderán también por qué. He elegido este código, este códice o códex altonensis del siglo XIV, un manuscrito ilustrado bellísimo de la Divina Comedia de Dante Alighieri, uno de tantísimos que hay, no muchos, pero muchos, aunque parezca un contrasentido, producido entre 1350 y 1410 en la región de Toscana, Italia. Este manuscrito es conocido por sus detalladas ilustraciones y su escritura gótica italiana también. Aunque algunas partes del manuscrito quedaron incompletas, este incluye las 3 cánticas de la Divina Comedia, cánticas o capítulos sería, en la actualidad, infierno, purgatorio y paraíso. El infierno quedó completamente ilustrado, el purgatorio a medias y el paraíso también a medias, tiene unos bocetos. Voy poniendo en los pies de página a qué folio del manuscrito pertenece. Este es el folio 5 recto. Fue creado como un bien de lujo para la aristocracia, porque por eso se ilustraban los manuscritos, como objetivo principal mostrar la riqueza y entretener a las audiencias con sus imágenes cautivadoras, porque también en esa época había perezosos que no les gustaba leer el texto. Lo elegí para esta presentación porque tiene magníficas ilustraciones, entre otras las del canto cuarto del infierno. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Estatal de Turingia, en Weimar, en Alemania, y espero poder ir a verlo porque no tenía conocimiento de él. Y ahora voy a comenzar un poco, sé que muchos son conocedores de la Divina Comedia y de Dante y del infierno y del purgatorio y del limbo, pero yo voy a acercarme un poco al texto porque me sirve para mi homenaje al profesor José Carlos Rovira Soler. Dante y Virgilio se hallan en el limbo, canto cuarto del infierno, es el límite exterior, el borde de la fosa infernal. En este espacio propio de la tradición cristiana están las almas de los que no están limpios de pecado original. Allí todavía llega la luz, dice Dante, y reina la tranquilidad. Allí se encuentran los paganos no pecadores, virtuosos que vivieron antes de Cristo, y criaturas sin bautismo. Es el espacio de los suspiros, dice Dante, del dolor sin el tormento. Es el despertar de Dante a la orilla del abismo, donde se produce el descenso al primer círculo del infierno. Y dice Dante, lo voy a leer en español, obviamente: rompió la honda audimbre de mi desmayo un trueno furibundo, tanto que me recobré como alguien que lo despiertan por la fuerza. Porque Dante, en su transición de la selva oscura al limbo, se ha desmayado. Y después de su desmayo aparece aquí, en el limbo. Ahí tienen la página del canto cuarto de este manuscrito, folio 11, verso y recto, diríamos ahora anverso y reverso, ¿no? Y ven las imágenes que tienen, por eso lo he elegido, ¿no? tan bellísimas. En el limbo Dante y Virgilio observan el fuego hemisférico, contemplan, este es el resumen del canto, contemplan la formación de la sexta compañía, el nobile castello, el noble castillo, la visión de los magnos de la antigüedad antes de retomar el camino hacia el infierno. La bajada al infierno coincide, según las crónicas, con la noche del viernes 8 de abril de año 1300. Virgilio apremia al florentino, a Dante, que en este caso es su discípulo, para seguir el camino, y así el maestro entra primero y Dante le sigue hasta llegar al primer círculo que ciñe, como hemos dicho, el abismo infernal. Ahí
de acuerdo con lo que podía oírse, no había otro lamento que el de los suspiros que hacían temblar el aire eterno. Provenían del dolor sin martirio, de múltiples que eran muchas e inmensas, de chicos, mujeres y varones. Y ahí ven ustedes la ilustración del artista, del miniaturista que dibuja. Es la maravilla que tienen los códices, estos dibujos tan elaborados y tan elocuentes. Y Virgilio explica al discípulo que los ahí condenados no pecaron. Su falta es la de no haber sido bautizados por existir antes del cristianismo, y él mismo confiesa ser uno de ellos, es Virgilio. Y estamos perdidos, dice Virgilio, condenados tan solo a vivir en el anhelo sin esperanza. Y el maestro, Virgilio, continúa su guía a Dante. Y el maestro empezó a explicar: mira, aquel que con la espada en la mano viene, que precede a los tres tal como un jefe. Ese es Homero, el poeta soberano. El otro que sigue es Horacio, el satírico. Ovidio es el tercero y el último, Lucano. Y ahí ven ustedes la imagen, de nuevo, del poeta, de Virgilio. Normalmente Dante es el discípulo, así que siempre sigue al maestro. Y la imagen de Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. El primer encuentro en el limbo. Los poetas siguen el camino hasta que llegan a los pies del Nobile Castello, en un prado donde habitan los que han sido honrados especialmente por la gracia de Dios, debido a su especial fama y el honor que tienen en el mundo de los vivos. Ahí escribo los versos. Personajes que, sin embargo, no tienen suficiente merced divina para estar en el cielo, porque nunca fueron bautizados. Héroes políticos y civiles, la familia, dice Dante, filosófica. Y ahí tienen ustedes la siguiente imagen: el castello en el medio, el Saladino, Camila, bueno, todos los personajes que no tienen la merced divina. Este canto refleja la visión de Dante sobre la justicia divina, la importancia de la fe cristiana, pero muy en particular el valor del conocimiento humano. Esta es la grandeza de nuestro poeta Dante Alighieri. El poeta se atreve a reinventar el limbo y convertirlo en un noble castillo para los sabios no cristianos que alimentaron su biblioteca y su alma, porque Dante cree que no puede haber salvación sin Cristo, pero al mismo tiempo le parece intolerable aceptar que no pueda condenar a grandes artistas, que se pueda, condenar a grandes artistas e intelectuales por el hecho de que nacieron antes de Cristo. Esta es la maravilla de Dante. Dante dice: no puede ser esto. Y por eso los introduce en el limbo. Este episodio de encuentro entre maestros me permite evocar aquí otro encuentro narrado por el profesor Rovira Soler. Y este es el paralelismo. Y mi homenaje a la familia Gil Esteve, de la familia del profesor Manuel Gil Esteve y del profesor Rovira Soler. Y dice el profesor Rovira Soler, en un momento, en un escrito que también cito ahí: recuerdo una mañana invernal en 1970 en aquel bar del edificio B de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy Facultad de Geografía e Historia. Coincidí con el profesor Zamora Vicente, un gran maestro. Eran entre las 9 y las 10 de la mañana y me invitó a un café en una mesa de aquel lugar. Unos días antes me había presentado a él el profesor Manuel Gil Esteve. Y yo, que con el temor de que me preguntase sobre dialectología, mantenía un silencio tímido y temeroso, obtuve, sin embargo, una pregunta directa sobre mis lecturas recientes y una sonrisa entre inquieta y arrogante. Es un fragmento de un escrito del profesor Rovira. José Carlos Rovira tenía tan solo 21 años y el maestro Zamora Vicente 54 años, aunque este ya poseía una trayectoria profesional más que consolidada y reconocida. Es fácil imaginar a un joven Rovira Soler abrumado, imagino, con esta presencia, al igual que le pasó al florentino ante los personajes del limbo. Tan impresionado, supongo, como yo lo estuve el día que yo le conocí, me refiero al profesor Rovira, porque aquel que le acompañaba en 1970
con Zamora Vicente, fue también un día mi maestro en la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Gil Esteve. Y así en la vida se cierran los círculos como en la comedia, en un viaje cíclico. Nuestras vidas parecen moverse en le volte kantianas. A través de nuevas experiencias y encuentros encontramos cierres y nuevos comienzos. Hoy, lejos de mi Madrid natal y muchos, muchos años después, por un caprichoso destino, tengo la oportunidad de recordar a estos maestros a través del gran poeta florentino, al que ellos también han admirado. En este congreso homenaje recordamos al maestro Rovira, pero a Gil Esteve también, que le acompañó en sus comienzos, porque fue el maestro del discípulo que hoy es maestro. Maestros que han dejado en nosotros, sus discípulos, su huella, y que hoy agradecemos por el valor de sus contribuciones intelectuales y por todo lo que nos han enseñado. En este limbo poblado de almas virtuosas, de poetas, filósofos y justos políticos, podemos imaginarlo como un refugio atemporal también para nuestros maestros y los mejores de nuestra era, aquellos que han dejado una huella indeleble en el pensamiento y la cultura, pero cuya falta de alienación con ciertos dogmas le niega la entrada en el paraíso. ¿Se puede imaginar un lugar más perfecto que un eterno foro de ideas, debates y conocimiento compartido, donde se perpetúa el espíritu humano de búsqueda y descubrimiento más allá de las limitaciones del tiempo y de las fronteras de la vida terrenal? Yo no lo creo. Desde aquí, mi más sentido homenaje al padre de José Rovira y al maestro Gil Esteve, que no pude ir a su homenaje porque fue en 2013 y yo estaba en Inglaterra trabajando. Aquí tengo una imagen que he encontrado en internet del doctor Gil Esteve en un encuentro en la Complutense, cuando se rindió homenaje a Miguel Hernández. Manuel Gil Esteve y José Carlos Rovira compartieron muchos momentos memorables a lo largo de su trayectoria profesional, también personal. En este momento es en noviembre de 1988. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Marisol Villarrubia Zúñiga por esta emocionante conferencia. Voy a ceder la palabra ahora a José María Cerricol, nuestro decano, que va a leernos una conferencia titulada Durero, Ripa y el dibujo de la melancolía en la poesía del siglo de oro. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, es un título que para 15 minutos es difícil de resumir, ¿verdad? Yo he trabajado sobre la relación entre imágenes y literatura del siglo XIX, pero nunca se me había ocurrido hacer lo mismo en el siglo de oro, al que en mi juventud dediqué algunos estudios. Y ahora, a propósito de este congreso y de este título tan sugerente, pues vi la oportunidad de hacer una pequeña píldora, ¿no?, como dicen ahora los más jóvenes, sobre un tema que a mí también me ha gustado siempre, que es el de la melancolía. Para resumir, la idea fundamental es que, bueno, ya saben ustedes que antes del romanticismo, y sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XVII, la imitación es la base de cualquier texto literario, y los mejores escritores no son ni mucho menos los más originales, que además muchas veces son los desconocidos, sino los que mejor imitan, ¿no? Eso ya lo dijo el Brocense cuando publicó el primer comentario que se hizo de las obras de Garcilaso. Dice: no tengo por buen poeta al que no imita los excelentes antiguos, ¿no?, defendiendo él también un poco a Garcilaso de la Vega, de quienes lo habían acusado de hurtar en sus obras a los poetas griegos y a los poetas latinos sus metáforas, sus recursos, etcétera, etcétera. Pero la imitación no únicamente hay que ceñirla o hay que buscarla en los textos verbales, también en los textos iconográficos, también en las imágenes hay una imitación. No podemos hablar en el siglo de oro, como podríamos hacerlo en el siglo XIX, de una relación directa entre ilustrador y escritor, o entre
editoriales, ilustradores y escritores, porque estamos hablando, lógicamente, de una época muy diferente, pero sí es verdad que en las imágenes y sobre todo en las alegóricas se atesoran, como si fueran pequeñas enciclopedias, muchísimos tópicos, muchísimos motivos que van corriendo de forma muy rápida porque visualmente se consigue algo que con la palabra es más difícil. Y es que cuando alguien capta un motivo, cuando alguien capta una idea representada por una imagen, su propia imaginación, su propia fantasía es capaz de desarrollarla, ¿no? Por tanto, la imagen es mucho más efectiva para consolidar motivos, para consolidar tópicos, que la propia palabra. De ahí que, bueno, creo que es interesante acercarse a algunos grabados, a algunos dibujos, algunas obras de arte de la época. Como hay poquito tiempo, yo he elegido solamente 2 para que sirvan de ejemplo. Y esas 2 tienen que ver con el motivo de la comunicación, que es la melancolía. La primera es el grabado de Durero, que es muy conocido, el Melancolía I, que forma parte de una tríada denominada Estampas Maestras, junto con El Caballero, la Muerte y el Diablo y San Jerónimo en su gabinete. Pero el titulado Melancolía quizás sea el más enigmático, o por lo menos el que más interpretaciones, el que más exégesis, el que más ideas ha sugerido. ¿Por qué? Porque quizá aquí Durero quiso encerrar casi todos los temas que más le preocupaban, y casi todos esos temas tenían una relación cenital con el tiempo. Por eso en el grabado se observan muchos elementos que están relacionados, que están vinculados con el tiempo. La melancolía no lo puedo abarcar porque sería irme mucho del tema y sobre todo hacerles perder mucho tiempo. La melancolía tiene raigambre desde la antigüedad y está relacionada prácticamente con todos los saberes. Empieza siendo algo médico, pero después es algo también filosófico, tiene que ver con la astronomía, con Saturno, con la astrología, tiene muchísima influencia en casi todas las técnicas y artes, es decir, es un tema muy poliédrico. De ahí que quizás Durero lo eligiera por esa capacidad que tenía el motivo para poder reverdecerse constantemente, para no caducar nunca. Y ese es el grabado que todo el mundo, casi todo el mundo conoce. De este grabado se puede decir mucho, pero lo que más sorprende quizás sea la figura central. La figura central representa muy bien el motivo de la melancolía en cuanto a que éste se funda sobre todo en la inacción, en la incapacidad que tiene alguien para actuar. Sin embargo, ese ángel tiene alas y en las alas no se ve ningún impedimento para que las pueda usar y está rodeado de herramientas de trabajo y tiene manos y tampoco se ve ningún impedimento para que pueda usar sus manos. No sé si recuerdan aquel verso tan bello de Blas de Otero: ángel con grandes alas de cadenas, con grandes alas de cadenas, es decir, las alas que te sirven para volar, pero sin embargo que no puedes usar. Ese sería quizá el mejor ejemplo que yo conozco del sentimiento de la melancolía, ¿no? La incapacidad para actuar. Y todos los elementos que aparecen en el grabado, pues automáticamente pueden ser después utilizados en la literatura. He traído un ejemplo de un soneto de Garcilaso, que es además un soneto discutido, incluso se discute si es del propio Garcilaso, y es un soneto además difícil y que solamente se puede entender si utilizamos uno de los elementos que hay en el grabado, que es el perrito ese que hay abajo. Porque el perrito nosotros lo solemos relacionar con la lealtad, pero el perro también es un símbolo de la melancolía y de la tristeza. De hecho, en español y en otras lenguas hay muchísimas expresiones relacionadas con la soledad del perro, con la tristeza del perro, ¿no? Que tienen su razón de ser precisamente en que el perro es uno de los animales que se relaciona con la melancolía. Bueno, he puesto en la diapositiva
un resumen de casi todos los elementos que hay en el grabado, no para leerlos, no les voy a aburrir con la relación, pero para que se vea el número enorme de elementos que hay agavillados en ese grabado. Y casi todos ellos los podemos encontrar, o se puede encontrar alguna referencia a ellos en algún texto literario, o bien de forma directa o bien de forma indirecta. ¿Quiere eso decir que los escritores que usan estos motivos iconográficos en sus textos conocen el grabado de Durero? No lo sabemos, ¿no? Pero lo que hace Durero es recoger de la tradición todos los elementos y construir en ese grabado pues una especie de compendio, pero compendio muy útil porque es muy distinto a una poliantea, ¿no? Que eran esos librotes grandes en que había que buscar en los índices, ¿no? Reinas que murieron por una coz de caballo, pues ahí estaba una relación de... Esto es mucho más visual y es mucho más fácil de consultar. Y el otro grabado importante en la época es el de Ripa, y también la obra, la iconología o iconología, es una obra importante porque tiene muchas ediciones, ¿no? Y es una obra que va a ser de referencia en toda Europa y que constituye, yo creo que la primera gran obra en la que la imagen se pone como ejemplo de conseguir, o de poder conseguir, o de poder llegar a conseguir una expresión, una capacidad de expresión a la que la palabra no puede llegar. Por tanto, en el Proemio de 1613, que he traducido yo del italiano, así que no se fíen mucho porque mi italiano no es demasiado exitoso, las imágenes hechas para significar una cosa diferente de aquella que se ve con el ojo, porque las imágenes son alegóricas, entonces no son realistas, no representan la realidad, no pueden ser nada más cierto ni más universal regla que la imitación de la memoria que encontramos en los libros, en las medallas, en los mármoles, por industria de los latinos y de los griegos o de los más antiguos que fueron inventores de este artificio. Es decir, en este proemio de Ripa se da continuidad a la idea del brocense de la imitación, en este caso la imitación no verbal, sino iconográfica. Es decir, igual que la palabra escrita puede ser imitada después de ser memorizada, una imagen después de ser vista también puede ser memorizada y puede dar lugar a imitación. O sea, de alguna manera, Ripa estaba dando carta de naturaleza a algo que era fundamental en su época, como el principio de la mimesis, ¿no? El principio de remedar unos tópicos de unos textos a otros. Bueno, esta es una de las alegorías de Ripa. Según la edición que consultemos, sobre la melancolía puede aparecer una alegoría u otra. Esta quizá es la más universal. Fijaos que a diferencia de la que hemos visto antes de Durero, esta es mucho más sencilla, pero no tiene elementos comunes, eso es lo que nos sorprende, ¿verdad? Porque en la alegoría de Durero veíamos un ángel con un puto al lado, el puto en italiano es el angelito, ¿no? Este que está encima de la rueda de molino, no hablo italiano pero alguna palabra me sé, y también todos los elementos, el grabado está lleno, ¿no?, de elementos. Aquí esto es muy, muy, muy sencillo. Aparece un hombre barbado con la boca tapada, no se puede apreciar bien, pero tiene una especie de venda en la boca, seguramente para trasladar el significado de que el melancólico, precisamente por estar en ese estado que hoy llamaríamos depresión, pues no tiene ganas de hablar, es decir, no es muy comunicativo, ¿no? Y además, si habla, habla solo de su tema, ¿no? De ahí ese refrán en español, cada loco con su tema, ¿no? Porque el melancólico, eso lo recogen los tratados de medicina de la época, era muy pesado porque cuando hablaba siempre hablaba de lo suyo, ¿no? Y por eso también la venda en la boca. Y un libro que representa la sabiduría, en el grabado de Durero hemos visto determinadas técnicas o determinadas artes, como la astrología, las matemáticas, la arquitectura, representada en útiles, pero no aparece claramente el libro, ¿no?, como un elemento de sabiduría. Y una mano, en la mano lleva una bolsa, puede ser de monedas, que representa la avaricia,
y un pajarito sobre la cabeza que puede ser un gorrión o una grulla, un pajarito que representa sobre todo la soledad, ¿no? La vida en el campo, la vida alejada, fuera de la ciudad. Entonces, esta imagen es completamente diferente de la anterior, pero reproduce también modelos de melancolía que se podían encontrar en los libros de medicina de la época, en los repertorios. El más monumental es el que hizo el inglés Barton, que era un monje que se pasó toda la vida escribiendo sobre la melancolía y escribió casi una Biblia, ¿no? Donde prácticamente no se deja ningún caso por estudiar o por citar. Y ahí aparecen los ejemplos de los melancólicos porque leen mucho, por sabiduría, etc. Bueno, pues de las imágenes a los textos, para ir concluyendo, en el caso del perro que hemos visto en el grabado de Durero, tenemos un ejemplo en ese soneto 37 de Garcilaso, que es un soneto, insisto, muy discutido, sobre el que no hay un acuerdo ni siquiera, como he dicho antes, de que sea del propio Garcilaso, y que es un soneto que ciertamente desconcierta a los lectores y que la única manera que tiene, o por lo menos que yo he visto, de poderlo entender es relacionarlo con la melancolía. Es decir, el poeta se compara con el perro en el sentido de que los dos son melancólicos, ¿no? El poeta por la ausencia de su amada y el perro por la ausencia de su amo, ¿no? Y al final la conclusión a la que llega Garcilaso es que si el perro, que no tiene razón, que no es un ser racional, es melancólico, cuanto más melancólico no va a ser el poeta, que es un ser racional. Es decir, acaba con una comparación entre el animalito y el poeta. Y para el caso del sabio, he traído una obra muy curiosa y muy interesante de Tirso, que es El melancólico. Y ahí en la obra aparece muy bien la caracterización que se podía leer en muchos libros de medicina de la época sobre este carácter de los melancólicos. Y he puesto en negrita las alusiones, en este caso, al segundo patrón, al de Ripa, las alusiones a la sabiduría. Aquí el personaje Rogerio, que en principio cuando empezamos a ver la comedia o a oír la comedia, como decían en la época, es hijo de Pinardo, aunque luego, como suele ocurrir en el Teatro del Siglo de Oro, que por suerte no tiene todavía la prueba de ADN como un elemento importado, Pinardo empieza siendo el padre y después nos enteramos de que no es. Aquí habla cuando él piensa que es el padre de Rogerio. Y lo describe como un joven sabio, dice sabio, entendimiento, un joven que está dedicado a estudiar, sobre todo, que por tanto quien estudia mucho, quien lee mucho, pasa muchas horas solo, es decir, es un ser solitario, y todo eso, junto con algunos amoríos, pues le va produciendo la melancolía, el estudio. Y luego una palabra que hay que recordar, la sequedad, porque acordaos de que al pobre Alonso Quijano se le secó el cerebro, ¿no? Se le secó. La sequedad precisamente porque los humores, los 4 humores, cuando se calentaban, producían una enfermedad. La expresión estar de mal humor es una expresión que procede del lenguaje médico, que nosotros hoy utilizamos en otro sentido, pero que en la época significaba estar enfermo, porque uno de los humores se descompensaba. En este caso, cuando se calentaba la bilis negra, se secaba y producía un vapor que estimulaba la imaginación. Por eso se explica que Rogerio, igual que Alonso Quijano, fueran melancólicos, precisamente por esa sequedad. Concluyo. Son ejemplos muy sencillos, muy breves, nada definitivos, se podrían ampliar y discutir, pero creo que sí hay un buen campo de estudio, que ya hay muchos trabajos sobre iconografía, iconología en el siglo de oro, pero sí es un buen campo de estudio reconducir el concepto de la imitación hacia la imagen. Es decir, la imagen, sobre todo la alegórica,
como parte de ese caudal infinito de motivos que eran dignos de imitación y que estaban al servicio y a disposición de los escritores del siglo de oro. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a José María por esta interesante intervención y le cedo la palabra a Nicolás Lanev Molinari, no sé si lo he pronunciado correctamente, que va a leernos una conferencia titulada Éfrasis humanizante, animalidad e idolatría en la conceptualización ignaciana de la imagen en los ejercicios espirituales, 1548. Adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Me siento muy privilegiado de poder participar en este congreso y de compartir esta mesa con los demás ponentes. Me gustaría comenzar con una breve explicación de mi marco teórico y del texto primario, antes de terminar con un análisis textual. Éfrasis humanizante, animalidad e idolatría en la conceptualización ignaciana de la imagen en los ejercicios espirituales 1548, escritos por San Ignacio de Loyola. Este es el título que he elegido para esta ponencia, entonces cabe pensar en algunos términos claves como son lo humano, lo animal, la imagen y la idolatría. Mi marco teórico trabaja entre dos campos, el de los estudios animales y el de los estudios visuales. En breve, se puede decir que en el campo de los estudios animales se ha llevado a cabo una interrogación extensa de la base metafísica sobre la cual reposa la categoría humanidad. Se ha demostrado contundentemente que la vida o los seres que se califican como humanos son definidos en oposición a otra categoría ontológica, los animales o la animalidad. Es decir, todos los seres que no se consideran humanos son reducidos homogéneamente a esta categoría de animalidad. La animalidad entonces sirve de límite constitutivo para la humanidad. Además, es importante recalcar que la línea precisa donde se inscribe esta división ontológica entre la humanidad y la animalidad no es uniforme, sino que depende de las necesidades ideológicas que rigen en un contexto histórico-social dado. De forma semejante, en el campo de los estudios visuales se ha discutido bastante la distinción ontológica entre dos formas semióticas, la palabra y la imagen. Sin recapitular toda la larga trayectoria de esta polémica, lo que importa para esta ponencia es la comprensión de lo que llamamos la imagen como el límite constitutivo de otra forma de signo supuestamente distinto en un sentido ontológico, que es la palabra. Como en el caso de la dialéctica humano-animal, la dialéctica palabra-imagen, de la cual la tradición ut pictura poesis es una manifestación, se heredó de la metafísica occidental, comenzando con los antiguos griegos y transformándose bajo la adopción de ciertos preceptos abrámicos cristianos. Y esto me lleva a mencionar otro término clave, la idolatría. Según el crítico visual W.J.T. Mitchell, no se puede pensar en la idolatría sin pensar también en su gemela, la iconoclasia. Cada idolatría presupone una iconoclasia para poder destruirla, y de igual modo cada iconoclasia presupone una idolatría la cual se debe destruir. Mitchell comenta que el fervor iconoclasta agarra fuerza en la tradición metafísica occidental a partir de la introducción del segundo mandamiento abrámico, la prohibición de ídolos o de imágenes falsas. Para Mitchell, la prohibición de imágenes y de ídolos tiene primacía entre todos los pecados, porque mientras los demás pecados son pecados en contra del hombre, como lo es matar, la idolatría es un pecado en contra del mismo Dios. Mitchell también observa que hay poco trecho entre destruir una imagen idólatra y destruir a las personas idólatras que la produjeron. La iconoclasia, por lo mismo, conlleva cierta especie de impulso, podríamos decir, genocida. Y si me permiten una breve desviación, este impulso se puede notar hoy en día en lo que está pasando en Gaza, donde la curiosa proclividad de algunos soldados de grabar videos de ellos mismos destruyendo infraestructura gazatí se puede entender como una expresión de iconoclasia. El imperativo de destruir Gaza o de borrar Gaza, como muchos han dicho públicamente, es un llamado de destruir a la imagen de Gaza. Una imagen de Gaza comprendida como una imagen idólatra. Y es de notar que visualmente la franja de Gaza adquirió un color y una textura diferentes cuando vista desde el espacio después de solo 3 meses de bombardeo.
Puede ser que estamos presenciando uno de los actos iconoclastas de escala más grande en la historia, y es un ejemplo claro de esa coincidencia que Mitchell señala entre la destrucción de una imagen idólatra y del pueblo asociado con esa imagen. Ahora bien, mi tesis, en pocas palabras, es que estas dialécticas, tanto la dialéctica humano-animal como la dialéctica palabra-imagen, son inextricablemente entrelazados. Si la posesión del logos y el logocentrismo es la característica predominante que se le atribuye a la humanidad, y eso remonta a Aristóteles, ¿no?, que dice lo propio de lo humano es poseer el logos, entonces la visualidad y el signo definido como la imagen siempre ha proveído cierto problema para la estabilidad de esta delimitación antropocéntrica, ¿no? Es decir, inscribir esa línea entre palabra e imagen también puede servir para inscribir esa línea divisora entre el humano y el animal. Entonces la visualidad es un espacio de posible contaminación por parte de la animalidad, porque compartimos la visualidad con los animales o los seres que llamamos animales. Además, la idolatría y la iconoclasia sirven para estabilizar estas fronteras y para designar cuáles son los seres que pertenecen propiamente a la humanidad y a la comunidad política, a la polis. Respondiendo a las polémicas acerca de estas consideraciones en su época, Ignacio de Loyola definió a la imagen espiritual de una manera muy especial en sus ejercicios espirituales de 1548. Y entre esas respuestas, yo diría que su inscripción de esa línea servía precisamente para buscar la forma de inscribir esos límites de la polis, lo que estoy llamando la polis sagrada. Entre las múltiples contribuciones teológicas a la teorización de la imagen y su uso espiritual en la doctrina católica del siglo XVI, una de las formaciones discursivas más prominentes y duraderas es, sin duda, la que fue lograda por la Sociedad de Jesús, el documento seminal que estableció la base jesuita para cualquier acercamiento subsiguiente es, por supuesto, los ejercicios espirituales escritos por San Ignacio de Loyola. Publicado por primera vez en 1548, la primera edición de los ejercicios espirituales fue una traducción en latín del manuscrito originalmente producido por Loyola en el español. Loyola escribió su manuscrito tras un periodo de más de 10 años mientras se recuperaba de las graves heridas que sufrió en la batalla de Pamplona en 1521. Sería difícil exagerar la importancia de los ejercicios en la doctrina jesuita. Escrito como una guía de oración orientada hacia la conversión o edificación espiritual del ejercitante a través de la contemplación de los misterios divinos, el manual de Loyola se volvió en un componente integral del currículum jesuita tanto para los laicos como para los clérigos. Por lo tanto, los ejercicios han servido de fundamento pedagógico espiritual durante varios siglos e incluso hasta hoy en día. Para comenzar un análisis de los ejercicios de Loyola, será necesario identificar cómo se concibe la imagen dentro del texto y cuáles son las imposiciones dominantes que determinan su identidad y aplicación. ¿Cuál es la formación discursiva de la imagen ignaciana de los ejercicios? ¿Qué está en juego ideológicamente dentro de tal formación? Dado que se publicaron los ejercicios espirituales en medio de la Reforma Protestante, apenas 3 años después de que se había reunido el Concilio de Trento por primera vez en 1545, las inversiones ideológicas que determinaban la conceptualización de la imagen ignaciana fueron marcadas, por lo menos en parte, por las polémicas doctrinales que ardían en Europa en ese momento histórico. La riña apasionada entre el catolicismo y el protestantismo en cuanto al uso de la iconografía religiosa resultó ser un punto inflamatorio e insoluble. Además, según José Luis Bermeo, una cultura textual generalizada en Europa, impelida por la reforma protestante y por la imprenta, acorralaba la imagen dentro de un resurgimiento eclesiástico del siglo XVI, cito, cada vez más retórico, cierro cita. No solo la línea divisora entre la palabra y la imagen, pero incluso hasta la misma capacidad imaginativa, lo que se llamaba el oculo mentis o el ojo mental, se había convertido también en sitio de disputa teológica. Este espacio interior del alma, donde la vista imaginativa ignaciana reside, le proveyó a Loyola el sitio donde pudo postular a la imagen como una herramienta espiritual de la revelación y verdad divinas. Loyola, por supuesto, no fue el primero en proponer una conexión entre tal espacio interiorizado de la imaginación y la presencia divina. Jean Connot, en su esbozo del pensamiento espiritual medieval, arguye que el desarrollo, tras muchos siglos, de una visión interior imaginativa, culminaría en el movimiento de devotio moderna,
un movimiento que en torno le inspiraría a García Jiménez de Cisneros, abad del mismo monasterio de Montserrat, donde Loyola escribió su manuscrito, a escribir el Ejercitatorio de la vida espiritual. Cuando Loyola se puso a escribir los ejercicios espirituales, entonces, el papel de la imaginación y de las imágenes internas ya se había establecido en las prácticas espirituales católicas. Según Conó, este espacio interior de la imaginación no fue subordinada necesariamente a la escritura sagrada, superando al mero uso pedagógico para cobrar una expresión verdaderamente trascendental. La imaginación forme dans l'œuvre matérielle, comme dans la vision antérieure, des images qui n'illustrent pas la lettre des écriteurs, mais en saisissent le sens spirituel. Elle passe de l'extériorité narrative des récits bibliques à l'intériorité contemplative du vivre en présence de Dieu. La postulación del espacio interior imaginativo del alma como un posible vínculo de comunión con la presencia de Dios significaba que la imagen divina podía mediar o aún manifestar tal presencia trascendental, una postulación que tenía antecedentes en la secta franciscana que influyó en el pensamiento de los jesuitas y en el de Ignacio de Loyola, como Elisabetta Cursi ha demostrado de manera convincente. Según Cursi, el franciscano San Buenaventura postuló al fenómeno externo como el principio y la imagen interior como el fin en el proceso de la revelación divina. Esta trayectoria del exterior hacia el interior fue enmarcada por la formulación metafísica de Buenaventura del alma tripartita, en que Buenaventura no solo identificó a cada parte del alma con una figura correspondiente de la Sagrada Trinidad, pero las identificó más específicamente con una imagen de cada figura correspondiente. Por consiguiente, cito, la memoria es imagen del Padre, la inteligencia es imagen del Hijo y la voluntad o amor, la del Espíritu Santo. Por lo tanto, el acto introspectivo primordial es el de la memoria. La contemplación de Dios se da en la imagen y mediante la imagen. Cierro cita. Lo que quiero enfatizar por ahora es esta última afirmación de Cursi, que Dios está presente en la imagen y simultáneamente mediado por la imagen. Lo que cumple esta formulación de Buenaventura, en efecto, es estructurar a la imagen como el significante y el significado de una divinidad metafísica. La imagen es el medio a través del cual se media la presencia divina, significante, pero también es la sustancia fenomenal espiritual que manifiesta tal presencia de forma trascendental, significado. Esta formación estructural de la imagen, postulada tanto como significante como significado de la presencia divina, se encuentra también en los ejercicios espirituales de Loyola. Una construcción composicional recurrente en los ejercicios es el llamado coloquio, diálogos con figuras divinas que muchas veces toman lugar al final de un ejercicio meditativo dado, cuando la visión interior de la llamada vista imaginativa ya ha cumplido todos los demás pasos secuenciales de la contemplación y cuando el ejercitante debería ver y oír sus palabras de Loyola, la presencia divina con la cual está comunicándose. Típicamente estos interlocutores espirituales son o la Virgen María o el Jesucristo, y es importante observar que dentro de los ejercicios no son simplemente proyecciones subjetivas, sino manifestaciones fenomenales de las presencias divinas, las cuales representan y presencian. Cursi relaciona la imagen ignaciana con el misterio de la Eucaristía, en que la interacción aporética entre la ausencia y la presencia divinas estructura a la relación semiótica de la Sagrada Comunión. Esta interacción aporética se manifiesta en la explicación proveída por Loyola en cuanto a lo que muchos consideran su principal contribución e innovación, el compositio loci, o composición de lugar. Codificado programáticamente dentro de todos los ejercicios contemplativos, si no están familiarizados con el texto, es que hay diferentes etapas. Realmente es un proceso como de un mes, en que el ejercitante necesita pasar por muchos procesos de meditación introspectiva, espiritual, para acercarse a Dios, ¿no? Pero así que es un programa, un régimen muy rígido. Deberías comenzar con meditación y con oración todos los días, y hay como varios, tras todo el día necesitas participar en ciertas oraciones y meditaciones. Siempre comienza con esto del compositio loci, composición del lugar. El compositio
Compositio Loci le exige al ejercitante a visualizar el lugar donde se aparecerá la revelación de las presencias divinas. Escribe Loyola, cito, el primer preámbulo es la composición del lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, como es contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar material donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar material, por ejemplo, un templo o monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. En la invisible, como aquí tratando este ejercicio de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo sujeto a corrupción, y todo el compuesto en este valle, como desterrado, entre brutos animales. Digo todo el compuesto de alma y cuerpo. Cierro cita. La dualidad entre la visibilidad y la invisibilidad, entre la presencia y la ausencia, está sostenida por estas dos presuposiciones meditativas del Compositio Loci. Una en que la presencia tangible de Jesucristo no se aparece por medio de una visualización de la figura de Jesucristo, sino por medio de una visualización del espacio en que su presencia se manifestará. Otra en que el compuesto de cuerpo y alma, corrompido por el pecado, está sujeto a una ceguera que es resultado del alejamiento de tal presencia divina. El espacio donde los desordenados deseos carnales que habitan en el ejercitante deben ser purgados o rectificados por la vista imaginativa, el oculo mentis. Pese a esta dualidad aporética, Curcio observa que ambos espacios interiores, tanto el visible como el invisible, los dos son interiorizados por parte del ejercitante, son productos del mismo oculo mentis. Esta visión interior del alma es a la vez sujeto y objeto de los ejercicios espirituales. Norman Bryson, otro crítico visual, comenta que para el ejercitante novicio su mode of vision, cito, mode of vision is assumed to be passive. Desire pulls the eye this way and that. No object emerges clearly, since before it can do so, it is already darting to the next form that seduces it. The images which appear are in a constant state of eclipse and fading. Cierro cita. El objetivo de los ejercicios es dirigir la visión interior del alma hacia la contemplación de esas imágenes que la puedan acercar más a la presencia divina. No obstante, a pesar de las numerosas imágenes evocadas por Loyola, este enfoque no significa una expansión de la vista, sino más bien su condensación. El recorrido mundano de todos los objetos que se presentan para la contemplación de la vista se debería reducir y angustar. Una analogía útil para un lector del siglo XXI sería visualizar a una toma cinematográfica en que se representa una sobreabundancia de objetos diversos y relucientes en la pantalla. El ojo queda indeciso y pasivamente receptivo ante ellos, dado que todos reclaman igualmente a su atención. Sin embargo, se elige a uno de ellos y la cámara se enfoca más agudamente en el objeto seleccionado en detrimento de los demás, los cuales gradualmente se vuelven más y más borrosos hasta disolverse dentro de un fondo homogéneo que resalta al objeto privilegiado y sobresaliente. La intensidad visionaria de este proceso constituye una faceta imprescindible del misticismo de Loyola. Lo que es el objeto en sí es de poca importancia. Gracias. Es de poca importancia y dependerá de las necesidades espirituales personales del ejercitante. El punto clave es que el objeto material o inmaterial sirva para dirigir al ejercitante hacia Dios. El objeto no es más que un medio hacia el fin y por lo tanto es subordinado a la meta soteriológica que determina su selección. Loyola escribe, cito, en toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe mirar rectamente, atendiendo solamente el fin para el que he sido creado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Por tanto, cualquier cosa que yo eligiere debe ser para que me ayude para el fin para el que he sido creado, no subordinando ni acomodando el fin al medio, sino el medio al fin. Cierro cita. Y bueno, tenía más para leer, pero creo que no quiero aprovechar y abusar de su atención. Me sé que ya es hora de cerrar. Entonces, solo para terminar, pues este fin para Loyola es lo que significa ser humano, ¿no? Este proceso místico visionario de agudizar al oculus mentis es lo que es para Loyola ser un ser humano. ¿Sí? Así que vemos entonces este
entrelazamiento entre esas ambas dialécticas, tanto la dialéctica humano-animal como la dialéctica palabra-imagen, y cómo se refuerzan mutuamente dentro de los ejercicios espirituales de Loyola. Muchas gracias por su atención.